Algunos se preguntarán por qué no tengo una presentación en PowerPoint, sino que estoy presentándoles un Word. Y es porque este es el trabajo, estoy desarrollándolo. Este es el trabajo del nuevo material que vamos a tener quienes tengamos la oportunidad de compartir Romanos, segunda parte, del 9 hasta el 16. Pues quiero que hoy no solamente sea la oportunidad para nosotros pues poder ver este material a profundidad, sino también para que sepan cómo va a quedar el material de Romanos capítulo 9 en este caso. Romanos capítulo 9, Daniel es testigo, él también es testigo que no dejé dormir ayer, terminando la revisión editorial, y el tema es, tiene tres partes. Tiene tres partes. Del 1 al 9, Israel y el nuevo Israel, del 10 al 14, elegidos por gracia, y del 15 al 33, elegidos y gentiles, siendo uno. Entonces, nada más en estas tres cositas son 20 páginas, pero vamos a tratar de revisarlo lo más chévere posible. Vamos a ver la primera lección de Romanos, capítulo 9, del 1 al 9. Israel y el nuevo Israel. Entonces, aquí hay que tener algo claro. En el capítulo 9, Pablo pasa un nuevo tema, y desde aquí hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo va a explicar la elección y la reprobación. Esos dos conceptos en la historia del cristianismo son bien profundos, y vamos a entender en el sentido bíblico qué significa esto y cómo una malinterpretación de la elección y reprobación puede llevarnos a herejías o a hacer teología a espaldas del evangelio del amor de Dios. Entonces, en la historia de la salvación aparecen estos dos conceptos, y el apóstol Pablo aquí va a explicar la relación entre los elegidos y los abandonados. ¿Qué significa eso de los abandonados? Y la relación entre Israel y el nuevo Israel. Y a este tema se le conoce como la teodicea. La teodicea es la relación de Dios con la creación, también de la relación de Dios con sus atributos, y en este caso también en el tema de la salvación, teológicamente hablamos de teodicea al hecho del decreto del Señor. Nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Uno de los requisitos previos y más importantes para hablar de Romanos capítulo 9 es ver que está conectado a Romanos capítulo 8. Si yo no veo Romanos capítulo 8, puedo llegar a una malinterpretación bien tenaz de Romanos capítulo 9. El requisito previo muy importante para leer Romanos 9 es saber que es la continuación de las líneas finales del capítulo 8. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan que antes no había ni capítulo 8, ni capítulo 9, ni capítulo 10, sino que eso era corrido? Eso para comodidad del lector, para referencias, eso se añadió posterior. Entonces, pues, definitivamente no podemos perder el significado que el apóstol Pablo está dándole, y para eso vamos a recordar los versículos 38 y 39 de Romanos capítulo 8. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El apóstol Pablo entonces va a tener una emoción abrumadora resultante del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué nada me puede separar del amor de Dios? Porque estoy en Cristo Jesús. Listo. El hecho de yo estar seguro, mi seguridad de que estoy en Dios es porque estoy en Cristo Jesús. Porque Jesús es aquel que me ha salvado y aquel que no me soltará nunca más. Entonces, en este sentido, el apóstol Pablo desborda una gran emoción, y el apóstol Pablo menciona a los ángeles cuando dice ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Tenemos que considerar que el apóstol Pablo antes era un fariseo, ¿se acuerdan? Y los fariseos sí creían en este tipo de cosas como demonios, ángeles, potestades y esto. ¿Quiénes eran los que no creían? ¿Se acuerdan? Los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí creían en la resurrección y creían en todo este tema espiritual. Con respecto a esto, el apóstol Pablo va a mencionar esto y va a decir algo muy serio. Desde el lenguaje farisaico, cuando se mencionan a los ángeles y las potestades y esto, pues tiene un gran peso, no solamente en la vida diaria, sino también como en los misterios de la fe. El apóstol Pablo va a testificar esta visión y va a decir que ni siquiera los ángeles, que son vistos desde la visión farisea, vale la redundancia, como algo bien importante, pueden apartarnos de ese amor de Dios en Cristo Jesús. E incluso se acuerdan que el apóstol Pablo va a decir también en otra de sus cartas que aun si viniera un ángel, aun si tuviésemos una visión,
y nos anunciara otro evangelio, fuese maldición. ¿Cómo que la bendición de Dios, de estas criaturas que están cerquita de Dios y que fueron las que le entregaron la Torá a Moisés, el ángel de la zarza, etcétera, etcétera, etcétera? Todos estos seres tan increíbles van a ser una maldición. El apóstol Pablo dice, por más bendición que sea todo esto, si se aparta de la verdad, sea maldición. Entonces, con respecto a esta base de amor inquebrantable, el apóstol Pablo va a iniciar el capítulo 9. El tema es que el apóstol Pablo, en su angustia y en su deseo, va a mostrarnos, al parecer, una contradicción. ¿Qué nos ha dicho antes? Que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y ahora va a empezar el versículo del 1 al 3, diciendo, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Alguno de nosotros se atrevería a decir eso? Yo mismo pudiese asumir el ser maldito y yo mismo pudiese asumir el estar separado de Cristo para que otros lleguen a la fe. Para que mis hermanos, a los judíos. Para los judíos. La angustia y el deseo del apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, mira, incluso yo si fuera anatema, separado de Cristo, lo desearía. Y aún acaba de decir que nada en toda la creación podría separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Porque ahora entonces va a hablar de una separación de Cristo. Es una declaración bien impactante, incluso Tercio, el redactor del libro de los Romanos, debió sorprenderse, eso también lo dice en la tradición de nuestra iglesia, no de nuestra iglesia en sentido Olivet, sino de la iglesia en sentido general. Cuando Tercio escuchó esas palabras, como, ¿qué, Pablo? ¿Será que escribió eso? Hágale, escriba. Tranquilos. Y también los que leyeron el libro, ¿cómo así? Nosotros ahora, ¿cómo así que separado de Cristo? Para nosotros eso al principio es muy chocante. El apóstol Pablo empieza diciendo, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esto significa que lo dice de verdad y desde el fondo de su corazón, y no solamente son palabras vacías. No es solamente la confesión de mi conciencia, sino que el Espíritu Santo demuestra que esta es mi realidad y mi convicción. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Cuál es la confesión de su conciencia? Y él dice, hay una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. Este es un mundo doloroso en el apóstol Pablo. Aquí nosotros vemos realmente la carga que sentía el apóstol Pablo por su pueblo. Dejando de lado la información, nosotros tendríamos que preguntarnos, yo tengo ese mismo dolor por el perdido. Ni siquiera por el perdido. Yo tengo ese mismo dolor por mi familia. Una de las cosas que nosotros debemos recordar todos los días es, mi familia está lejos de Dios. Nuestra vida, si hemos sido aquellos que hemos dejado absolutamente todo por consagrarnos al Señor, nosotros tenemos que hacer que esto valga. Por eso nosotros decimos, más allá que estar aquí fregando la vida o estar... porque estamos grabando, no puedo decir lo que voy a decir. Estar molestando, tendríamos nosotros que preguntarnos, mi deseo, mi ardor interno es que mi familia conozca de Cristo Jesús, que los míos conozcan de Cristo Jesús. Nosotros hacemos este énfasis porque comprendemos que en la historia de la salvación se han elegido semillas, ancestros de la fe. El Señor ha elegido personas y estas personas han transformado contextos. El apóstol Pablo tiene ese gran corazón, hay un gran dolor, hay una gran conciencia. Nosotros a veces vivimos cauterizados, vivimos insensibles. Entonces, a diferencia del capítulo 8, cuando entramos al capítulo 9, somos testigos de este corazón apasionado y agitado del apóstol Pablo. Él no tiene paz, y si entendemos la preocupación del apóstol Pablo, podemos comprender entonces que con ese corazón escribe Romanos desde el capítulo 9 hasta el capítulo 16. Este corazón de Pablo muestra el corazón de Dios. Ese gran dolor y esa angustia incesante, ¿a qué se debe? Imagínense que él dice, aunque esté maldito y apartado de Cristo, ¿y cuál es el deseo? Yo amo a mis hermanos y quiero que ellos lleguen al conocimiento del Señor Jesús.
Entonces, el deseo de Pablo es la salvación de sus hermanos, sus parientes según la carne, y el deseo de Pablo es que Israel se salve. Su preocupación y su dolor es que ellos no lleguen a ser salvados. Por eso, aunque sea maldito y apartado de Cristo, hará todo lo posible si eso significa que Israel se salve. Así es como el apóstol amaba a su pueblo. Son palabras fuertes decir separado de Cristo. Si Cristo es en todas nuestras vidas, si Cristo es la plenitud de nuestras almas. Alguien podría malinterpretar y decir, ¿será que el apóstol Pablo quiere disfrutar de Cristo Jesús? Es un amor que se despoja de sí mismo. Ese separado de Cristo o sin Cristo no es que él busque la salvación lejos de Cristo, sino que si Cristo fue capaz de dejar todo lo que era ahí y hacerse maldición para hacer nuestra bendición, ¿será que yo estaré dispuesto y tendré ese corazón de hacerme yo mismo maldición para que otra persona sea bendita? Eso nosotros tenemos que tener, ese corazón tenemos que tener. De pronto a nosotros hoy no nos gusta incomodarnos. Como un misionero en Yakarta, como un misionero en lo que hemos leído en las noticias, como un misionero en Pakistán, como un misionero en donde estábamos viendo, ¿se acuerdan? Donde estaba el Burka, se me olvidó el lugar, Qatar. Cerca de Qatar. Imagínense ustedes, ¿quién estaría dispuesto a ir y si le toca morir, morir? Y si le toca estar en una cabaña, o en una choza, o en la nada, durmiendo ahí al sol y a la lluvia, ¿y quién no se quejaría? Si no hay comida, ¿quién no se quejaría? Si no hay comodidad, ¿quién no se quejaría? Si en vez de comodidades hay azotes, ¿quién permanecería? Si hay persecuciones, ¿quién seguiría? Entonces el apóstol Pablo, hay un gran amor profundo en esta frase, y es un mundo tan grande en el apóstol, y ese es el mundo de la cruz que el Señor abre en nuestros corazones. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús en Juan, ellos le dicen, bueno, ¿y a dónde vas? Y él dice, bueno, ustedes ni siquiera saben a dónde voy, así que tranquilos. Donde yo voy ustedes no pueden ir ahora, pero yo voy a ir y voy a prepararles un lugar para que ustedes estén allá y compartamos juntos. Ese lugar que está preparando el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, no solamente se refiere a que Dios nos abre el camino de la salvación, sino que también Él abre la salvación en nuestros corazones. Él abre la vida de Dios en nuestros corazones. Nosotros no solamente tenemos que tener los conceptos claros, sino tener el concepto de la cruz abierto en mi vida. El mundo del sacrificio y del servicio está abierto en mi vida a tal punto de que yo podría decir, definitivamente yo suelto todo para que el Señor empiece a vivir en mí bien profundamente. Él está diciendo que incluso a costa de ser cortado del amor de Cristo, obviamente nunca podría ser cortado, pero hay algo que nunca se debe dejar ir. El Señor nunca iba a dejar que el apóstol Pablo se fuera, en este caso. Ese gran amor de Dios era el que lo motivaba a decir este tipo de frases bien controversiales, pero también que son procedentes de un corazón bien apasionado. Hay un ejemplo que vincula nuestra material en Juan 19. Jesús confía a su madre a Juan, a quien Jesús amaba. En medio de amargos dolores en la cruz antes de su muerte es una escena que muestra el profundo amor de Cristo por su madre María. Mateo 12, el 48 y el 50, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El Señor lo abandonó todo, absolutamente. El Señor dejó a su madre, ¿cierto? El Señor dejó a sus hermanos. El Señor llevó el camino de la cruz también, es el que nos da el ejemplo del camino de la cruz. No es que Jesús haya abandonado a su madre, definitivamente es lo que trata de decir nuestro material. Definitivamente Él hasta la recomendó a Juan, la amaba mucho, la recomendó a este hermano. Y en este sentido, definitivamente sí que la amaba, pero Él respondió con gran dureza cuando le dijeron, ¿quién es tu madre? ¿Tu madre y tus hermanos te buscan? Él dijo, no, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. En otras palabras, claro, nosotros tenemos amor por nuestros parientes según la carne. El apóstol Pablo también tiene un amor así, y por eso hay un gran dolor y una angustia incesante. Entonces, el apóstol Pablo también veía esa cercanía con sus amigos judíos, con su pueblo judío, y decía, yo no quiero para ellos que ellos se pierdan o se salven. Entonces no es despiadado con ellos, diciendo, por supuesto que los dejaré atrás. Si ustedes no quieren aceptar al Señor, váyanse. Hay algo bonito que mencionaba alguien hoy, Yulanis. Yulanis nos dio un gran ejemplo hoy.
Ella nos decía, y si la gente se va de aquí, no nos duele y nos da igual. No, Señor. Váyanse. Y ella dijo algo así como que, si el que se quiera ir, que se vaya, que se largue. No, Señor. No es así. No es así. Debemos cuidarles y debemos tener un gran dolor en nuestro corazón por nuestras familias, por nuestros amigos, por las personas que han estado con nosotros. Definitivamente, ya si es un hecho de un corazón que está cerrado al Señor, pues seguir orando y seguir amándoles hasta donde nos sea posible, pero sí que no nos dé igual este hecho. Fijémonos realmente en esta profunda preocupación que tiene el apóstol Pablo por esos hermanos abandonados. Ahorita vamos a hablar más de por qué decimos abandonados. Y si alguien tiene este corazón de amor, en él, aunque yo mismo fuera apartado de Cristo, tal persona nunca será apartada del gran amor del Señor. ¿No crees que el Señor conocerá ese corazón? Cuando entendamos el profundo amor del apóstol Pablo, entonces podremos comprender plenamente la tesis de la elección y la reprobación que el apóstol Pablo está explicando. Hay un concepto que ahorita Alba estaba mencionando, y era mis hermanos los israelitas. ¿A quiénes se refiere el apóstol Pablo cuando dice mis hermanos, los que son mis parientes según la carne? El versículo 4 nos dijo, son israelitas. El apóstol Pablo le está hablando de la historia de Israel. Mirando la historia de Israel, un nuevo Israel fue encontrado y el Israel original fue abandonado. Hubo un elegido y luego un abandonado. El capítulo 9 explica que esto sucedió en la historia de la salvación de Dios, que va más allá de la historia de la salvación individual. Sabemos que hay dos historias. La salvación individual es mi historia con el Señor, pero hay una historia de salvación. La historia de salvación, el plan de Dios desde siempre. Y aquí vemos al que el apóstol Pablo tenía el corazón roto por el Israel abandonado y él deseaba que fuese salvado, salvarle con su predicación y con sus palabras. Esto nos muestra qué actitud debe tener el pueblo elegido en su vida. El pueblo elegido debe recordar a los abandonados. Además, debemos vivir con la actitud de intentar salvarlos aunque estemos malditos. Aunque podamos llegar a caer en maldición. Ese fue el mismo corazón de Jesús, que aún dejó todo lo que tenía y aún asumió el peso del pecado sobre sí para hacer bendición a otros. Y por ejemplo, en el libro de los Hechos, Pablo siempre evangeliza primero a los judíos, sin importar a qué ciudad vaya. Los judíos lo odiaban terriblemente, lo perseguían con dureza, pero constantemente le predicaba el evangelio a los judíos primero, incluso cuando lo echaban y lo trasladaban a un nuevo campo de misión. Cuando decimos trasladaban es una manera bonita de decirlo, porque él tenía que salir huyendo en este sentido. Entonces a veces estuvo a punto hasta de morir apedreado, pero cuanto más odio mostraban los judíos, más fuerte y más profundo era el amor que Pablo mostraba hacia ellos. Por eso el apóstol Pablo se aferró desde el principio hasta el fin a esa gran misión, dando prioridad a los judíos, es decir, a las ovejas o corderos perdidos de Israel. Romanos 9, del 4 al 5 nos dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto, las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hablando de las bendiciones de Israel, nosotros vemos, ¿se acuerdan que en capítulos anteriores, en episodios anteriores el apóstol Pablo nos dijo, ay, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Bueno, que tienen la palabra de Dios. Aparte de tener la palabra de Dios, hay 7 bendiciones, las cuales nosotros siempre hacemos énfasis. Y la primera es la adopción. ¿Se acuerdan cómo el Señor eligió a Israel? ¿Quién me dice por qué el Señor eligió a Israel? No me decís por amor. Era uno de los pueblos más menospreciados. Excelente, Jesús. No escuché. ¿Puedes repetirlo, por favor? Era uno de los pueblos más menospreciados. El pueblo más insignificante de toda la tierra eligió el Señor. ¿Para qué? Para que cuando Él lo hiciera un gran pueblo, ese pueblo no se alzara en sí mismo en arrogancia, en orgullo, en soberbia, y dijera, yo fui elegido por lo que yo hice. Nadie le iba a creer a Israel que había sido elegido o había sido puesto donde estaba por sus propias fuerzas. La adopción nos habla de un padre que cambia el destino de aquel pueblo, el cual estaba abandonado y perdido. Entonces, en este sentido, el corazón del Señor es el corazón que busca al vil, al menospreciado, que no mira al rico, al sabio, al fuerte, sino que del débil
hace un gran pueblo y en sus fuerzas le redime y le fortalece. A este pueblo pequeño Él le da su gloria. A esta gente que estaba tirada, tendida, esa es la historia de la salvación, en sentido colectivo. A este pueblo entonces Él le empieza a dar gloria. A este pueblo que se estaban casi que muriendo de hambre, ¿se acuerdan? Cuando estaba la hambruna por allá, Él toma a José, lo saca y lo lleva a Egipto, aún de las maneras más complicadas que existen, aún tomando y redireccionando toda la historia, aún a pesar del dolor de José por ser vendido por sus hermanos, aún del sufrimiento en la cárcel, aún de todas estas cosas, cómo el Señor preserva a su pueblo y cómo pone gracia en José delante de Faraón, y entonces ahí vemos que Él le logra salvar. Después están en medio del éxodo y de ahí Él los saca y les muestra su gloria. Cuando ahí hablamos de gloria, hablamos de kabod, un término prestado hebreo, y hablamos de importancia, de peso. No solamente que Dios se preocupa por su pueblo, sino que también Dios le permitió ver otro aspecto de su gloria, ya no solamente el kabod, sino el Shekinah, que es la presencia de Dios entre ellos. No solamente el peso de que Dios habitó entre su pueblo cuando ellos hicieron el tabernáculo. La tienda del Señor era igualita que las tiendas de ellos. No igualita de pronto en dimensiones, no igualita en los elementos constructivos, etc. Pero sí estaba en medio de su pueblo y caminaba con su pueblo. Y en medio de su pueblo el Señor descendía, y en medio de su pueblo el Señor se gozaba, y en medio de su pueblo el Señor reía también. La adopción número 1. Eran pequeños y los hizo grandes en Él. La gloria, porque el mismo Dios habitó con ellos. También Juan capítulo 1 nos habla que el unigénito Hijo del Señor es que nosotros vemos realmente el rostro de Dios. Nadie vio al Señor jamás, pero cuando comprendemos en Cristo Jesús, quien se tabernaculizó, se hizo tabernáculo, se encarnó, eso hablaremos más adelante, y miraremos cómo Él se hizo una tienda o una ropa, se hizo una tienda con este cuerpo y habitó entre nosotros. Entonces ahí vimos la gloria como el unigénito del Padre. También recibimos el pacto. El pacto no es solamente, siempre pensamos en pacto y pensamos en la ley. Ay, sí, las tablas, eso viene después. Dios le dijo, ustedes ahora serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese es un pacto unilateral. Ese es un pacto unilateral. Y antes incluso ellos de sacarlos al desierto, ¿cómo fue que se le presentó Dios a Moisés en la zarza? Le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Usted vaya y cuando le pregunten, diga que yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque cuando usted diga que yo lo he enviado, y cuando llegues allá, Moisés, los israelitas se le van a espejitar los ojos y van a ver, ahora entiendo que este es el tiempo de la salvación. Que aun cuando estoy aquí sufriendo latigazos, aun cuando estoy aquí sufriendo esclavitud, el Señor ya ha elegido a un pueblo y lo ha preservado desde el principio. La promesa que hizo con mi padre, con mi abuelo, mi bisabuelo Abraham, con mi abuelo Isaac y con mi papá Jacob, ahora se está viendo, por fin se está viendo ese pacto o esa promesa. Y fue el de bendecir en Abraham a todas las naciones de la tierra. La promulgación de la ley, aquí es donde el apóstol Pablo en capítulos anteriores nos había dicho, claro que tienen la palabra. Israel ha sido custodio de la palabra de Dios. No solamente han tenido la ley, sino que con la ley también han tenido a los profetas. No solamente les dio la ley, sino que se las dejó de papayita y les dio a los profetas que les llevaban al camino cuando se estaban desviando. Mostró su gran gracia y hasta la interpretación de la ley, fantástico. Y más allá de los milagros que corroboraban todo ese hecho portentoso, salvador y liberador del Señor para ellos. El culto, fantásticamente, nosotros nuestro culto cristiano, todo depende del culto judío. Nuestras oraciones se hacen a la manera judía. Que hayan alabanzas y que incluso hayan instrumentos en nuestras celebraciones, también nacen de la manera judía de hacerlo. Incluso, veremos un poquito, un adelanto de lo que será el domingo. Incluso ahorita cuando estaba ayer me di cuenta de algo interesantísimo que ni sabía ni por ahí. El Padre Nuestro recitado en comunidad también hace parte de una tradición judía que se llama el Kadish. Los judíos lo recitan y es la misma cosa. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, eso lo hablaremos más adelante. La manera en cómo está organizado el culto también me di cuenta, definitivamente súper judío. Que
que haya una parte en la palabra en que alguien se levante, alguien lea la escritura y la interprete, súper judío. Incluso Jesús en la sinagoga, ¿se acuerdan cuando tomó el rollo de Isaías y habló diciendo esto se ha cumplido hoy? Definitivamente se llama Haftarah, fuera de las lecturas que tenemos, también muy judío, que hayan alabanzas donde todo el mundo canta, alguien dirige, también judío. Que haya momentos en que partimos el pan al final, también. Entonces, todas las cosas, incluso hacen parte de esta tradición que ha sido heredada y definitivamente las promesas. No solamente el tema de cómo el Señor Jehová o Yahvé ha guiado a su pueblo desde el principio, sino también todas esas promesas de que no le iba a dejar ni le iba a abandonar desde ahí para siempre, que iba a estar con ellos siempre y que iba a hacer bendición. Entonces, una de las promesas más bonitas que Dios le hace a Abraham es: yo seré tu escudo, yo estaré contigo. Pero a su pueblo también le dice: y toda la gente que te maldiga a ti, yo mismo voy a encargar de que paguen. Y todo el que te bendiga, yo también voy a encargarme de que sean benditos por siempre. Con respecto a las bendiciones de Israel, el apóstol Pablo explica quién es Israel. Ellos tuvieron la adopción, la gloria de Dios, el pacto, la ley, el culto, las promesas. Incluso los ancestros de la fe vinieron de los judíos. Cristo vino de ellos, también termina el apóstol Pablo. El cristianismo vino del judaísmo. Algo interesante también, nosotros usamos amén. Y también el culto vino de la sinagoga judía, aleluya, otro término que usamos. ¿Saben qué significa amén? ¿Y qué significa aleluya? Alabado sea Yahvé, alabado sea el Señor. En la sinagoga, incluso hay algunas iglesias que no lo mantienen cuando dice aleluya, todo el mundo repite amén. O sea, alabado sea el Señor, así sea, aleluya, amén. Es una de las tradiciones más antiguas también de la iglesia cristiana en todo sentido. Entonces, la lectura de los salmos en el culto, las cosas básicas en el orden del culto, todas son del judaísmo. Entonces, ¿cuántas cosas grandes hay en el judaísmo? Es decir, en el Antiguo Testamento. ¿Será que nosotros entonces abandonaremos a Israel? No podemos abandonar a Israel, porque abandonar a Israel y olvidarnos de esa historia, o ver a Israel abandonado, es abandonar la historia del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Dios. Es la historia del pueblo de Dios. Y no sé quién engendró a no sé quién, y no sé quién engendró a no sé quién, tienen genealogías, y fueron enviados y hacían esto, y hacían lo otro, y este es el pozo que hizo nuestro padre Jacob. Definitivamente es la historia del pueblo elegido, es la historia de la salvación. Entonces, por lo tanto, nunca podemos abandonar. Hay una promesa de Dios en el judaísmo y Jesús llegó a ser la realización de la promesa. Para los judíos ya tienen la promesa de Dios, pero ellos tenían que aceptar ese gran logro. Ellos son valiosos, demasiado valiosos. Son aquellos que tienen esa gran promesa y que podían conocer ese verdadero significado de su logro y su alegría. Por lo tanto, no debemos considerarlos simplemente como enemigos y separarnos de ellos. El judaísmo realmente es el camino correcto. El camino correcto es el judaísmo, pero no es el camino completo. El judaísmo nada más es la primera parte del verdadero camino de salvación. La ley que nos enseña a reconocer nuestro pecado. Pero si yo no creo en Cristo Jesús como la plenitud de esa profecía, de esas promesas, el cumplimiento de todo eso que estaba dicho, yo estaré errado. Entonces, aun ellos estando en el camino correcto, se olvidaron del camino completo. Una de las cosas con las cuales yo tengo bastante cuidado, ahí algunos entenderán mi reacción de ayer cuando me contaron unas cositas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los judaizantes. A mí me fascinan las tradiciones judías, me fascinan, pero tenemos que tener cuidado con llegar a ser judaizantes o dejarnos envolver por los judaizantes, porque si bien hay grandes elementos de la fe dentro del cristianismo y dentro del judaísmo también, que están bien conectados, si yo no comprendo el símbolo en el sentido, en el papel que juega, yo puedo llegar a desviar. Entonces, en este sentido tenemos que comprender que Cristo Jesús es la cereza del pastel del judaísmo. Si no está Cristo en todo ese judaísmo, eso está alterado. ¿Alguien diría alguna ilustración con respecto al judaísmo y a Cristo? Y es, imagínense que a ustedes se les dijo que venía alguien, viene alguien de otro país y ustedes lo están esperando. Viene alguien y conocen su foto, cumpleaños,
entonces imagínense que ustedes preparan una gran fiesta para recibir a esa persona. Y entonces saben que llega a las 4 de la tarde el día de mañana. Saben que llega al aeropuerto El Dorado. Saben que va a quedarse en la casa. Y entonces limpian toda la casa, preparan todo, le preguntan lo que le gusta, hacen todo como para que le guste. Y cuando viene esa persona, todo el mundo se queda mirando el pudín y se olvidan de la persona. No le hablan. Todo el mundo se embelezó en las bombas que pusieron, en la decoración que pusieron, y nadie le preguntó cómo estaba, si quería agua, si quería dormir, si estaba cansado del viaje. Nadie le prestó atención y se quedaron con los símbolos. El judaísmo hizo eso. Compró un perfume, vació el perfume y se quedó con el vaso, con el frasco. No podemos hacer eso. Como Marta y María. Como Marta y María. Entonces, en ese sentido, tengamos bastante cuidado con este tipo de relación. Por favor, ¿me pueden ayudar conectando mi computador? ¿Alguna extensión? Una pregunta, o sea, pero y por ejemplo el judaísmo mesiánico, ellos sí tienen a Jesús, Bueno, no guardan la ley. con respecto al judaísmo mesiánico, gracias. Te presento el camarada. O sea, no, creo que ya viene la otra sección. Ok, con respecto al judaísmo mesiánico hay que tener algo de cuidado. Para mí el judaísmo mesiánico es más peligroso que un satánico. ¿Y por qué hablo con tanta dureza? Porque, por ejemplo, el satánico yo sé que adora al diablo, pero el judaísmo mesiánico yo no sé a quién adora, porque no terminan ni de ser cristianos ni de ser judíos. Entonces, con respecto a eso, a mí sí yo tengo bastante cuidado con esto, porque ellos mezclan ciertas cosas y envuelven a cristianos, donde les llevan a renegar de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ellos dicen que creen en Cristo Jesús, pero una especie de Mesías judío humano, que nació de José y de María, no como un personaje Dios. Un judío mesiánico aún piensa en la unicidad de Dios, en el sentido de que Dios no puede compararse con nada. Nosotros también lo comprendemos, pero nosotros creemos en Dios, unidad en Trinidad. Entonces creemos que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero Hijo de Dios. Un judío mesiánico no cree estas cosas, no cree estas verdades. Entonces, en este sentido, es bastante complicado, porque no ven a Cristo Jesús como lo ve la palabra de Dios y como lo vemos los cristianos, tanto que para hallar en la salvación tenemos que confiar única y solamente en el Hijo de Dios. En otro sentido, los judíos mesiánicos consideran que la obra de Cristo Jesús no fue completa ni perfecta. ¿En qué sentido? Algunos incluso se atreven a decir que Él murió por una generación, o que incluso la salvación se da teniendo fe en Él o confiando en Él, pero haciendo obras de justicia todavía. Por eso ellos todavía conservan las misbot. Entonces, en este sentido, tienen que guardar el Shabbat, no pueden amarrarse los cordones el sábado, no pueden exprimir más de 3 limones el sábado, no pueden prender la luz, no pueden prender fuego, no pueden cocinar, no pueden usar un auto, no pueden encender una lámpara. Entonces, en este sentido es bastante complicado. Ayer, disculpa, estuve hablando con un señor que es mesiánico, incluso estaba aquí en el parque, y él decía, o sea, yo estaba hablando acerca me dice, oye, hablando de todo esto, que yo también, el judaísmo y esto, pero algo que noté él es que también ellos dicen, pero tú te olvidaste del Shema Israel, que dice, oye, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, o sea, Adonai es uno. Entonces ellos sí, yo creo que es uno, pero no es tres. O sea, entonces él dice que Adonai es uno, o sea, Dios es uno, y no puede dividirse. Entonces yo quedé como que, yo lo estaba comprendiendo bien hasta cuando me dijo ahí, yo quedé como que, pensé yo que wow. O sea, él en verdad tiene cosas buenas que agarrar, por ejemplo el Shabbat, que uno puede rescatar el Shabbat porque es una tradición muy hermosa, pero no del todo, porque si nos pones a hablar de Kabbalah y todo esto, claro, nos vamos a enredar. Claro, en este sentido nosotros, de lo que está hablando Pani, tenemos que comprender que el judaísmo es bien valioso, bien valioso. Hay tradiciones muy hermosas del judaísmo, que por ejemplo un cristiano que quiera adoptar una costumbre como el Shabbat, en el sentido de que descansa un día y se lo dedica al Señor, gloria a Dios, qué bendición. Hay un libro que nosotros manejamos como líderes que se llama Un líder emocionalmente sano, que nos habla de que tenemos que tener mini Shabbats en el día, descansar, bienestar, eso es una cosa. Pero otra cosa es alguien que me diga que el sábado no va
a prender un foco, ni va a amarrarse los cordones, Ni fuego. porque eso sería transgredir y entonces no estás cumpliendo los mandamientos, y si no cumples los mandamientos, entonces te vas a ir para el infierno, porque no estás elevando tu alma. La visión del judaísmo es: yo hago obras para ser salvado. Y en este sentido, no celebran su logro, ni celebran su alegría. Ahí, bueno, yo también una vez estaba leyendo un artículo donde los judíos mesiánicos hablan de que en Cristo no se cumplieron todas las profecías, que Él se iba a levantar, que el templo iba a ser levantado, reconstruido, pues con Cristo no, o sea, citaban diferentes partes donde Isaías hablaba de las profecías y ellos dicen que Él sí cumplió ciertas cosas, pero no fue en definitiva todas. Hay algo muy importante que nosotros debemos entender, y es que los que no creen en Jesús, o los que en ese momento estuvieron como Caifás o los sacerdotes de estos judíos, sabían que había venido alguien y se habían presentado y de cierta manera reconocieron, pero para ellos no era concebible que era el Hijo de Dios. Por ende, reconocían su venida, reconocían su instancia y todo lo que Él hacía, los milagros y las manifestaciones, pero se lo daban a la naturaleza humana solamente. Por eso Jesucristo en un pasaje preguntó: ¿quién dicen ellos que yo soy? Ahí es donde podemos mirar el compás de lo que decía la gente, claro, y de lo que decía, y en última le preguntó a sus discípulos: ahora bien, ¿quién dicen ustedes quién soy yo? Porque era un contraste totalmente distinto. Claro. Entonces ahí fue donde la revelación que tuvo Pedro, y le dijo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces son cosas que debemos entender y saber, que no todo lo que parece ser es, y que así como el enemigo trae verdades a medias, pues así estas personas tienen esas verdades que te vienen a camuflar para envolverte y arrastrarte a una mentira totalmente. Interesante. Listo, entonces en este sentido nosotros vemos que Israel tiene tantas bendiciones, pero en este caso aquí vamos a ver un contraste entre aquellos elegidos y aquel nuevo pueblo, nuevo Israel, que está surgiendo, porque no se basa o no confía en sus obras, sino en la fe. Seguimos con el amor de Pablo a su pueblo, por su pueblo. Estamos viendo entonces un profundo amor del apóstol Pablo por Israel. Cristo amó a sus enemigos, y ese fue el sorprendente mundo de amor. Ahora el apóstol Pablo está reproduciendo el mundo de amor. Él está reescribiendo la historia del gran amor, porque aun cuando a él lo azotaban, ¿se acuerdan? Los perseguían, él les seguía predicando. Nosotros debemos comprender que alguien que tenga el mundo de la cruz abierto en su corazón va a seguir predicando aun cuando le persigan. Una de las cosas más interesantes y más fuertes de nuestra comunidad, no solamente hablo de Bolívar como tal, sino de la cristiandad cuando ha sido perseguida, del cristianismo real y verdadero, de los misioneros, que son misioneros en zonas que pueden llegar aún hasta ser peligrosas. Muchas gracias. Es ver que ellos, parece que la persecución los alentara más. ¿Cómo puede tener ese mundo abierto en mi vida? Porque hablamos de un nuevo mundo, porque hablamos en esta forma, porque realmente mi vida cambia cuando mi visión interna o mi cosmovisión, como yo veo el mundo, cambia también. Si yo comprendo lo que hizo Jesús y el ejemplo que Él me dio, entonces yo voy a situarme verdaderamente desde Cristo Jesús para observar todas las cosas con respecto a la vida de Cristo y el ejemplo de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo está dibujando un gran círculo de amor. A lo largo de su vida se acerca al Señor y conoce más profundamente el mundo de su amor. Y yendo más allá, enseña este mundo a los creyentes en Roma, y los que viven con el corazón de este apóstol, por muy difícil que sea, pueden hacer realidad un mundo de unión y de unidad. Pueden acoger a todas las personas abandonadas en la historia de Dios, y pueden abrazar a las personas amargadas y tomarlas a todas. Dios puede confiar la historia a personas con un corazón así. Si nosotros ni siquiera nos ponemos de acuerdo entre nosotros mismos, ¿cómo Dios nos va a confiar a más almas para que vengan? Una de las reflexiones que nosotros hacíamos con nuestras metas y todas estas cosas es: el Señor confía su misión a personas que reciben la cruz de Jesús y están dispuestas a llevarla hasta el final. Confía la misión y confía la bendición a personas que abren su mano, su corazón, su mente y todo, y acogen a aquellos que los fariseos no acogerían, que los judíos no acogerían. Nosotros como cristianos también tenemos que aprender que hay personas que están siendo discriminadas o abandonadas en la historia, ¿cierto?
Y a esas personas también quiere llegar Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto? Primero, en cuanto al amor hacia los enemigos, porque el apóstol Pablo era perseguido por su propio pueblo. Pero también el apóstol estaba llegando a una población no abandonada por Dios, pero sí abandonada por su iglesia, o por su comunidad, por la comunidad de Israel. ¿Esta gente quiénes eran? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál era la comunidad abandonada por la iglesia en aquel momento, o por el pueblo elegido por Dios? Los gentiles. Si yo como iglesia no soy capaz de abrazar a aquel al cual la iglesia no está abrazando, entonces Dios no me va a confiar su misión. No se refiere al hecho de negar la verdad. No se refiere al hecho de negociar la verdad, porque la verdad no se negocia. Pero yo estaría dispuesto a hacer misión y abrir mi corazón aún a aquellos a los cuales se les está cerrando las puertas. Romanos 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, y aquí vamos a empezar a entender algo. Hay una historia central y hay una historia circundante con respecto a la salvación. La historia del pueblo elegido es la historia central. La historia de la salvación tiene una historia, un eje central, y después de ese eje central, es también el eje circundante. A partir del versículo 6, el apóstol Pablo va a tratar el asunto de Israel, y esta carta es para los creyentes en Roma. En este punto, ¿por qué el apóstol está hablando de Israel? ¿Será que habían judíos en la iglesia de Roma? Ya casi no, probablemente no. El tema es, aunque era desconocido para ellos, era bien importante que aun cuando eran gentiles o judíos que habían sido conversos, ahora estaban volviendo a la fe, no eran de la línea de Abraham y todas estas cosas de las cuales nosotros estamos revisando, el apóstol Pablo considera bien importante. Y los judíos eran aquellos que habían estado a cargo de la historia de Dios, y por eso es bien importante responder a la pregunta que ahorita nos van a hacer los judíos a nosotros cuando hablemos de esto. Apocalipsis 11, el 1 al 2 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y estos hollarán la ciudad santa 42 meses. Mide el templo de Dios, pero el patio que está afuera no lo midas. El templo tiene dos partes, en cuanto a la adoración y todas estas cosas, se muestran dos. El interior del templo, que es el centro, ahí se ubicaban los judíos, y el exterior, el área circundante, donde se ubicaban los gentiles. Cuando miramos la historia tiene también una historia central y una historia del alrededor circundante. La historia central está en la mitad, y lo que está afuera definitivamente no es central. Hay numerosas historias en el mundo, pero hay una historia principal que Dios mantiene. Hay muchos hechos, pero hay una historia que Dios está guiando. En este caso hay muchos pueblos, hay muchas historias de todos los pueblos en todos los sentidos, pero Dios, digamos, se enfocó en Israel y con la historia de Israel iba contando los tiempos o mirando los tiempos en este caso. Dios dirigió toda la historia a través de la historia principal. La historia principal es la historia del interior del templo y la historia de Israel. Por eso el apóstol Pablo se centró en Israel y desde ahí empieza a desarrollar todo este tema. Se ha abandonado el pacto de Dios. El apóstol Pablo menciona en este precioso versículo: ellos, Israel, tienen la adopción, la gloria, pacto, entrega la ley, el culto, promesas, patriarcas, de vino Jesús, etc. Sin embargo, ellos no aceptaron a Cristo. Si ellos no tienen a Cristo, ¿de qué les sirve la adopción? Si ellos no tienen a Cristo, ¿de qué sirve la gloria? Si ellos no tienen a Cristo, ¿de qué sirven los pactos? Si ellos no tienen a Cristo, ¿de qué sirve la ley? Si ellos no tienen a Cristo, ¿de qué sirve el culto? Si no tienen a Cristo, ¿de qué sirven las promesas? Algo que nosotros también tenemos que hacer un stop y revisar nuestra vida es: yo tengo a Cristo. Yo tengo a Cristo. Yo tengo a Cristo. Si yo no tengo a Cristo, de nada sirve que esté aquí. Si yo no tengo a Cristo, de nada sirve que hable del amor. Si yo no tengo a Cristo, de nada sirve que hable de la paz. Si yo no tengo a Cristo, de nada sirve que hable de la salvación. Si yo no tengo a Cristo, no tengo absolutamente nada. Y estoy perdido y soy un maldito. Porque mi bendición está escondida en Cristo Jesús. Mi vida está escondida en la vida de Cristo. Entonces ellos no aceptaron a Cristo y por eso se convirtieron en los que están fuera de Cristo. Los judíos
no aceptaron el Evangelio. Y los beneficiarios del Evangelio, ¿quiénes fueron entonces? Los gentiles. Se les dio permiso, mentira, se les dio primero la oportunidad a los judíos, pero al final quienes aceptaron primero el Evangelio fueron los gentiles. Por lo tanto, aquellos que aceptaron el Evangelio se convirtieron en el nuevo Israel. El nuevo Israel es la iglesia y continúan la historia. La elección y la promesa ahora fueron entregadas al nuevo Israel. Ahora, si la elección de Dios es entregada al nuevo Israel, el pueblo de Dios se hace una pregunta. Bueno, ¿y qué pasa con el pacto que Dios hizo a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3? ¿Quién puede leer Génesis 12, del 1 al 3, por favor? El Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Amén. ¿Qué pasa entonces con ese pacto entre Dios y Abraham? Entonces el pacto se dejó. Entonces el pacto se abandonó. A eso va a responder el apóstol Pablo. Y va a decir, miren, digamos que Dios nos eligió primero y nos dio una promesa. Pero si la bendición que Dios nos prometió pasó a otra persona, nosotros nos haríamos la pregunta de, ¿y entonces se rompió el pacto de Dios conmigo? ¿Se ha roto el pacto entre Dios y nosotros? Esa es la cuestión que todo el mundo debería saber, ya sean judíos, gentiles o nosotros. Así que hay una respuesta perspicaz del apóstol Pablo. Número 1, él va a decir, bueno, vamos a dejar algo claro. No todos los que descienden de Israel pertenecen a Israel. Pablo responde en el versículo 6 que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esa es la conclusión de todas sus explicaciones. Versículo 7, y ahora va a empezar a desarrollar una conclusión del versículo 6. Romanos 9, del 7 al 9. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Abraham y Sara en sus fuerzas podrían tener hijos? No. El milagro es que Dios se hace hijos donde es imposible para el hombre hacerse hijos. El milagro es que Dios nos elige, aun siendo imposible que nosotros nos hagamos a nosotros mismos hijos de Él. Aquí esto va a empezar a explicarnos entonces que hay personas que con respecto a la salvación confían en sus propias obras. Tratan por sus propios medios de ganarse esa salvación que nunca va a llegar. Entonces se acuestan con Agar, entonces buscan más criadas, entonces se esclavizan a Egipto, vuelven a muchas cosas de las cuales Dios nada que ver con esto, y olvidan la promesa en Cristo Jesús, que es el milagro. Y el milagro más grande es que el Señor, más que haya creado estas cosas, más el milagro no es que hayan estrellas fugaces, el milagro no es que los planetas orbiten y no se choquen los unos con los otros. El milagro es que nosotros, siendo pecadores, el mayor milagro es que ahora podamos ser hijos de Dios. El mayor milagro es que Jesús se encarnó, que Dios mismo se hizo hombre, como dice C.S. Lewis, para que los hombres puedan llegar a ser hijos de Dios. Entonces, los hijos de la carne, empieza esto a explicarlo para llegar al tema de la salvación. Los hijos de la carne son diferentes a los hijos de la promesa. El apóstol Pablo va a explicar con dos ejemplos la declaración de que no todos los descendientes de Israel son israelitas. El primer ejemplo va a ser Isaac e Ismael. El segundo ejemplo va a ser Jacob y Esaú. El primer ejemplo, Abraham tenía dos hijos, uno era hijo de Dios y el otro hijo de la carne. El hecho de que su padre fuese el mismo no significaba que ambos sean igualmente hijos. De la misma manera el apóstol Pablo dice que no todos son el mismo Israel, solo por tener un mismo ancestro. Solo los que tienen la promesa son los verdaderos hijos de la promesa y son el verdadero Israel.
Un ejemplo para dejar esto claro. Imagínense que nosotros nos enfocáramos nada más en tener miembros de la iglesia. Y entonces en nuestros propios esfuerzos hacemos miembros y miembros y miembros y miembros y miembros. Podremos tenerlo aquí, pero ¿serán verdaderos hijos de Dios? No. Nada que ver. Nosotros podremos mantenerlos aquí lo más que puedan. Si se quieren ir, les damos todos los beneficios para que no se vayan. Pero ¿será que su corazón estará cambiado? Si Dios no hace a una persona hija de Él, yo por más que quiera, no va a poder hacerle hijo. ¿Cuál sería la promesa? O sea, la promesa que es la del Espíritu Santo, solo que tiene la promesa. Cuando hablamos de la promesa estamos hablando de la salvación. Más allá del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obviamente es el sello o la garantía de la promesa de Dios. Pero cuando hablamos de promesa o ese regalo, es la salvación que Dios da a aquellos que confían en Él. La liberación. Es la justificación, podemos decir. Los que, o sea, podríamos decir que los que tienen fe, como ahora, Sí. esa promesa. Los que tienen fe. Tú decías que Jesús lo que hacía especial a Israel no era la descendencia, pues decía, creo que era Nani, porque ellos como tal estaban hechos de diferentes pueblos, diferentes, digamos, etnias. Claro, ni siquiera el linaje. Porque ellos se habían mezclado en Egipto. Hoy Israel trataba de buscar Israel busca mantener sus costumbres, casarse entre ellos mismos, etc. Pero más para mantener un linaje ario, un linaje latino, un linaje nada que ver. No tiene nada que ver con linajes en sentido físico, ni siquiera mental, ni nada. Israel se casa entre ellos mismos para mantener sus tradiciones. O sea, aquello por lo cual Dios lo eligió y le entregó. Cuando Él les dijo, ustedes serán mi pueblo, Él les entregó una serie de tradiciones que ellos siguen, y eso es lo que hace Israel, porque incluso dentro del Israel que salió de Egipto había gentiles. Habían egipcios que, viendo el testimonio de Moisés y los israelitas, salieron con ellos para la liberación. ¿Alguien le ha alzado la mano? Ahí. Todavía ellos se casan entre ellos. Y sí, eso. Y tienes que ser judío. Para tú casarte con un judío tienes que convertirte al judaísmo. Para tú casarte con, exacto, para tú poder casarte con un judío tienes que convertirte al judaísmo. Y si tú tienes una descendencia judía, desde que ya te cases con alguien que no ha venido de vientre judío, tus hijos pierden la descendencia automáticamente. Hay un ejemplo, el tropiezo de Saúl. Vamos a revisar entonces. ¿Será que Dios ha abandonado la promesa en este sentido? El tropiezo de Saúl nos va a confrontar muchísimo. Y antes de hablar de esa gracia que nos salva y nos rescata, tenemos que revisar algo que no podemos dejar pasar por alto, y es la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios en equilibrio con la responsabilidad del hombre. Viendo la historia de Saúl entonces, el primer rey de Israel, aquí viene la historia de la reprobación de Dios al rey Saúl en Primera de Samuel. El rey Saúl podría pensar que Dios lo había abandonado, pero el profeta le dice, Primera de Samuel 15:26, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Por qué desechó Dios a Saúl? Que había desechado la palabra. Porque había desechado la palabra. Por el orgullo y por desobediente. El profeta señaló claramente que el rey había rechazado primero la palabra del Señor. Además, el que es la gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es hombre para que se arrepienta. Eso lo dice 1 Samuel 15:29, tres versículos más adelante. No hay mentira en la elección de Dios. Dios no tuvo la intención de abandonar a Saúl cuando lo eligió. No hay mentira en el pacto de Dios y su promesa. Saúl fue abandonado porque primero abandonó las palabras de Dios. Eso está un poco complicado, pero lo vamos a ir desarrollando poco a poco. 1 Samuel 15:17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Saúl fue muy humilde al principio, pero perdió esa humildad, y así abandonó la palabra de Dios. Y la misma Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al rey Saúl, se arrepintió de haber hecho a Saúl rey, de ponerlo por sobre toda esta gente. Y 1 Samuel 15:35 dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Aquí viene algo bien controversial, como en Génesis capítulo 6. ¿Cómo es que si ahorita nos acabas de decir, Samuel, vamos a ver, Samuel, ¿no te pones de acuerdo? ¿Qué?
si nos dices ahorita que qué es la gloria de Israel, no se arrepiente ni miente porque no es hombre para que se arrepienta, porque entonces me dices, Samuel, 6 versículos más adelante, que Dios se arrepintió por haber puesto a Saúl como rey de Israel. Y otra pregunta, él sabía que iba a fallar. Stop. Vamos en el tema. El tema es por qué si Dios no se arrepiente, porque no es hombre para que se arrepienta, se arrepintió. Pero que puede que No que se arrepiente, sino que se quiera mejorar. O sea, Creo que, bueno, podría ser, no sé si sea lógico, podría ser por el hecho del libre albedrío que le dio al hombre, dado el caso de que obviamente él le da una recomendación a Saúl, lo mismo que pasa más atrás en Génesis, que lo mismo es lo que le dice al hombre, y obviamente el hombre cae en desobediencia, ¿cierto? Y entonces por eso mismo viene y dice en Génesis capítulo 6 que se arrepintió de haber creado al hombre, cuando prácticamente él lo está guiando a lo puro, obviamente hacen esa mezcla, cometiendo el mal y toda esa degradación. yo no recuerdo, pero estaba buscando en el libro que estaba leyendo estos días, pero decía algo como, o sea, obviamente Dios no se arrepiente como nosotros nos arrepentimos, o sea, sino que cuando él dice ahí, Dios se arrepintió, es como le dolió en su corazón o sintió dolor por esa situación, digamos que Saúl hubiera elegido eso, y le dolió en su corazón, pero no es como que se arrepiente porque no cambia de... Excelente. Digamos, las dos cosas, las dos respuestas tienen algo ahí de tema. Cuando ahí habla de arrepentirse, no es como que, ay, me equivoqué, no sabía lo que iba a pasar y entonces me tomó por sorpresa. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya no puedo hacer nada. No se trata de eso. En el versículo 6 del capítulo 6 de Génesis y en este 1 Samuel 15:35, perdón, a lo que se refiere realmente el término arrepentirse es suspirar con dolor. Es ver que el propósito para el cual había sido hecho Saúl o establecido hecho rey de Israel no se había cumplido. No era para eso que Dios lo había establecido. No es que a Dios le haya tomado por sorpresa en este sentido, porque Dios sabe absolutamente todas las cosas. Es el hecho de comprender cómo su creación se tuerce, aún sabiendo, como preguntaba Pani, que se iba a torcer, ver cómo el corazón del hombre siempre cambia, aun cuando el corazón del Señor no cambia y siempre está dispuesto y esperando que el hombre, comprendiendo esto, se arrepienta. Hay un ejemplo que me gusta dar, que me lo inventé con ese término de para poder explicarlo, y es que imagínense que hay un chef japonés que se llama Yoshiko Rico, y él lo que hace es que él crea un cuchillo tipo samurái japonés que nada más con sobar la carne de tiburón la abre. Él dijo, yo estoy haciendo un emprendimiento de restaurantes de sushis a lo largo de todo el mundo. Yo quiero que la gente sea atendida rápido. Si tú pides un sushi de tiburón, no importa la piel, no importa las escamas, no importa lo que sea, no importa nada, los tendones, los músculos, nada. Usted con este cuchillo tipo samurai 1100 medio acaricias y de una se abre. Imagínense que él piensa esto para dar un buen servicio a todos los comensales de los restaurantes. Y cuando entra al restaurante, porque él estuvo de gira mirando si los cuchillos habían funcionado o no, se encuentra que aquí está, en la casa de los hermanos Steven y Jesús, peleando y amenazándose con ese cuchillo. ¿Cómo se sentiría ese chef que hizo el cuchillo súper filoso y tal para dar un buen servicio a sus comensales y ver cómo esta gente lo utiliza mal y quieren es agredirse con aquello que él ha creado?
con aquella posición que Él les ha dado. En ese sentido, el chef suspiraría y se arrepentiría, diciendo, hombre, yo ese cuchillo no lo creé para eso. Yo al hombre no lo creé para que estuviera en corrupción y maldad, como en Génesis 6, y yo a Saúl no le establecí rey de Israel para que terminara siendo un arrogante así. Ey, ven acá, tenemos que comprender el contexto en el cual yo era su rey. ¿Sí me explico? En Israel, Dios era el rey, y entonces Israel le dice, pero es que todos los pueblos tienen reyes. Pero es que Bogotá, nosotros no tenemos rey. La iglesia manual de Bogotá no tiene rey, pero la iglesia manual de Medellín sí tiene. La iglesia manual de Cali sí tiene. Entonces nosotros también queremos uno para parecernos a los otros. Pero no necesitan, diría Samuel. Y todo el mundo, no hombre, sí. Bueno, háganle. Y después, ese suspiro, ese arrepentimiento, entonces se muestra, definitivamente llega un punto en el cual el Señor le dio una posición, pero entonces aquí la cuestión es, no es el plan o el propósito de Dios que Saúl se desviara. Se afligió, y es una buena palabra para arrepentimiento, por Saúl debido a su cambio a peor. Empezó a incrementarse su orgullo y no podía dejar que se perpetuara en su maldad y en su poder. Pues pero entonces el que Dios se arrepintió en Génesis es el mismo que, pero entonces se diría, Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, que es suspirar con dolor, y después dice Dios suspiró con dolor. No, son dos términos diferentes. Una cosa es el arrepentirse como los hombres se arrepienten, que no saben lo que va a pasar, y otra cosa es el comprender realmente que no era el plan de Dios, que nosotros tomáramos el camino que tomamos, pero Él no coarta nuestra libertad. Entonces, en este sentido vamos a empezar a ver la responsabilidad del hombre y la soberanía del Señor. Él obviamente nos crea, nos deja ahí y nos dice, y definitivamente, cuando ustedes están caminando como no deben caminar, aún con la posición y con la elección que yo les he dado, tienen que tener bastante cuidado. En el caso de Saúl, por ejemplo, no era el plan que él se volviera tan arrogante, se afligió por el cambio que él había tenido, y entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser un rey un hombre que ha abandonado la palabra de Dios? ¿Cómo puede también argumentar que sus bendiciones han pasado a otros? ¿Y cómo puede argumentar que Dios ha roto la promesa? No es que Dios haya roto su promesa, sino que definitivamente no puede seguir siendo, o no puede seguir estando en la posición que está. En ese sentido, Saúl es abandonado. Por ejemplo, imagínense que yo le dé la oportunidad a alguien aquí que dirija la administración de la iglesia y yo mañana me dé cuenta que se está robando el dinero que es de todos. ¿Será que mi elección, por sobre todas las cosas, lo dejará en la administración aún sabiendo que está robando? Nada que ver. Debo destituirle. Igual, en esa destitución, en ese sentido, nosotros debemos comprender que no todo Israel es Israel, pero hay un sello que hace que Israel sea Israel, y es que el verdadero Israel es el que vive en obediencia a la palabra del Señor. Pablo dice que Israel no puede argumentar que Dios haya roto su promesa. Los verdaderos elegidos son personas que viven en obediencia a la palabra de Dios y que viven siguiendo su gracia. Ellos viven por su voluntad, por su guía y su promesa. Tales personas son verdaderas hijas de la promesa. Incluso si una persona es un rey exteriormente, no significa que realmente sea un verdadero rey. ¿Estamos entendiendo esto? Pero si una persona que vive la promesa de Dios, este puede ser un verdadero rey. De la misma manera, no todos los que son descendientes de Abraham, pero aquellos que viven verdaderamente por su promesa pueden ser los descendientes de Abraham. Y Pablo dice, no todo Israel son Israel, pero definitivamente los que viven con respecto a las promesas del Señor son el verdadero pueblo de Dios. El sentido en el cual nosotros tenemos que revisar, hablando de elección y reprobación, ya empezamos ya hablando de la salvación, tenemos que revisar lo siguiente. Alguien podría decir, no, sí, yo soy elegido, yo he sido elegido por Dios, la gracia me ha transformado. Dice Paul Washer, un predicador súper famoso y súper chévere, súper bíblico. Él dice, si una persona vive hoy como vivía ayer y me dice que es salva, yo tendría todo el derecho de preguntarle, ¿de qué te ha salvado Dios? ¿De qué te salvó Dios si sigues viviendo igual? Entonces, en este sentido, mucha gente, utilizando esta doctrina de la elección, lo que hace es justificarse en sus propias maldades, justificarse en sus propios pecados. Nosotros debemos comprender que las cosas para nada son así. Ahora,
Podría parecer entonces que depende del hombre que se salve o no se salve, si obedece o no obedece. Pero la cuestión aquí es, al ser elegidos por la gracia de Dios, somos verdaderamente transformados. Y al ser verdaderamente transformados, entonces nuestras vidas empiezan a ser diferentes. Y esa diferencia es la que muestra que hemos sido elegidos. ¿La pillamos? Cuando yo me encuentro realmente con Dios y con su palabra, con Cristo Jesús, y soy transformado, su vida, esa fe va a empezar a producir frutos de gracia al exterior. Cuando esos frutos de gracia se dan, esos frutos son los que testifican que yo soy un verdadero salvo. No por lo que yo diga. Un tema, para ir cerrando en este sentido, que apenas fuimos la primera de 3 partes. Para ir cerrando, un tema aquí que hay que revisar es, si yo les dijese, vamos a hacer ahora un examen. Aquí nadie tiene títulos ahora. Aquí nadie tiene que llegó primero, que llegó después, que tiene tantas ovejas, nada que ver. Que canto, que bailo, que salto, que diseño, que administro, que evangelizo, nada. Si nosotros quitáramos todo eso y empezáramos a revisar nuestras vidas en sentido espiritual, ¿quiénes quedarían y quiénes no quedarían? Eso es lo verdaderamente interesante. No es el tema del título, no es el tema del nada que ver. Mi vida está siendo realmente una ofrenda agradable delante de Dios. Eso es lo que hay que preguntarnos. Ahí, ese es el ejemplo, bueno, ese fue un primer ejemplo del tropiezo de Saúl. Para la próxima clase tenemos tareas. Vamos a estudiar la historia de Jacob y Esaú, número 1, entonces hay que leer y trabajar la historia de Jacob y Esaú. También vamos a revisar el concepto de la gracia unilateral y la gracia diferencial. Vamos a investigar qué es la gracia unilateral, qué es la gracia diferencial, y adelantándoles un poquito de lo que vamos a hablar la próxima vez, vamos a hablar de las relaciones entre Israel y el nuevo Israel. El mayor servirá al menor. Vamos a hablar de la doble predestinación de Juan Calvino, cómo no creemos en la doble predestinación, cómo creemos en la predestinación, pero no en la doble predestinación desde el punto de vista reformado, presbiteriano, calvinista, diferencial y la gracia unilateral. Vamos a ver los argumentos en contra de la falacia de la doble predestinación, pero también vamos a ver por qué Dios, el fatalismo con respecto a la doble predestinación. Pero también vamos a hablar de la predestinación absoluta o la predestinación del amor absoluto, y hablaremos del ejemplo de Esaú y Jacob. Entonces, gracia unilateral y gracias diferenciales. Sí. solo eso vamos a investigar la historia de Esaú, Jacob y las dos gracias. Hablaremos de los benditos y los no benditos, hablaremos de la justificación y la bendición de Dios, hablaremos de la elección y la reprobación, quiénes son los elegidos y quiénes son los reprobados y hasta qué punto son los reprobados, por qué son reprobados, será que Dios lo definió o no lo definió, cómo juega eso, y hablaremos de la parábola de las 10 vírgenes, en el sentido de lo que ellas hicieron y no hicieron, pero también en la gracia diferenciada, en lo que no habían hecho ni a un nivel ni mal Jacob y Esaú y cómo fue que se dio esto, y la parábola de la viña. Entonces, definitivamente eso lo hablaremos la próxima vez. Así que teníamos que sentar esto y revisarlo aquí. Bueno, tenemos 5 minutos. ¿Alguien tiene una pregunta? Máximo van a hacer 3 preguntas. ¿Me puedo adelantar? Ahora la pregunta. De acuerdo al tema. Si la pregunta no, yo considero que no es de acuerdo al tema, no lo va a responder. Pregunta número 1, listo, de acuerdo a lo que hemos trabajado hasta ahora. ¿Tú tenías una pregunta? Sí, bueno, pero yo, respecto a la predestinación y el libre albedrío, bueno, yo siempre he creído que no existe el libre albedrío para mí, porque ya todo, pues, está escrito, ya todo tiene un plan, ya todo es escrito, pues, por Dios, y pues no hay nada que hacer. Bueno, lo que vamos a ver a partir de la próxima clase, definitivamente va a ser cómo si el Señor conoce todas las cosas y cómo muchas cosas son predestinadas, pero que esa predestinación cómo no anula la libertad de las personas, y cómo aún cuando el Señor definitivamente nos ha dado la elección, aún también nosotros podemos caer de ese estado por no ser verdaderamente elegidos. Es algo complejo, pero vamos a ver cómo
la predestinación no choca con la libertad humana. O sea, si bien Dios ya lo sabe todo, definitivamente en este sentido, y más para el tema de la salvación, no es que nos veamos obligados o aquellos que no nos tengan oportunidad de creer. Cuando la Biblia habla de dominio propio, se refiere a esa voluntad que cada uno, bueno, que Cristo Jesús sostiene. Digamos que ya sería diferente. El dominio propio es una virtud cristiana. Entonces, ya aquella persona que ha sido liberada, su mente ha sido liberada por el amor de Cristo Jesús, su corazón ha sido liberado por el amor de Cristo Jesús, su voluntad ha sido liberada por el amor de Cristo Jesús, ahora puede controlarse. Pero, por ejemplo, alguien que no tiene el auxilio del Espíritu Santo, ¿cómo va a controlarse? Entonces, sigue siendo esclavo del pecado y como esclavo con respecto al pecado. Ahí es donde la Alba. ¿Sé qué? Cuando hablábamos del pueblo de Israel, que era el pueblo tomado, y tú tocabas el tema acerca de que no sirve tener rituales, templos, tener promesas si no tenemos a Cristo, que era la promesa como Salvador para ellos. El apóstol Pablo menciona una parte donde dice que somos ramas injertadas, porque nosotros no hacíamos parte de esas promesas, pero fueron cortadas. Pero al mismo también toca que cuidado que si aquellos que fueron injertados, que pertenecían a algo originalmente, fueron cortados, cuanto más nosotros que hayamos sido injertados. O sea, en ese que estás hablando ahora, o sea, ¿cómo podríamos nosotros tomar esa analogía que hace el apóstol Pablo en cuanto a la predestinación? Claro. Con respecto a esto, el Señor definitivamente todo lo tiene listo. Ahora viene el Señor todo lo tiene súper planificado, fantástico. Eso no habla de la libertad de los hombres. Justamente eso que tú estás hablando va a ser va a ser la tercera parte, donde los elegidos y los gentiles van a ser uno. ¿Cuál es el tema? Tal cual. En este caso nosotros hemos visto cómo Israel tenían todas las de ganar, todas las de recibir al Mesías, pero ellos por no tener a Cristo, por no aceptar a Cristo Jesús, les fue quitado el reino y les fue dado a la iglesia. El tema es que la historia no va a terminar ahí. La historia ahora llega, y ahora lo que vamos a revisar es con Saúl y Jacob, cómo el débil o cómo el pequeño, ahora en la sabiduría del Señor, él va a tomar a este débil y lo va a subir, y a los que parecía que no, al que tenía el derecho, al primogénito, no lo va a hacer. ¿Cómo abrir un nuevo mundo para la salvación de los gentiles? Pero luego que restaure a los gentiles, entonces va a unir y restaurar al verdadero Israel, a ese olivo en el cual nosotros hemos sido injertados, y este nuevo olivo, verdadero olivo, no todo Israel, pero el verdadero olivo, los que sean parte del remanente, van a empezar a también dar fruto de esa gran salvación. Cuando el mismo Señor, por su misma obra, le quite el estupor y le dé los ojos para que vea. ¿Por qué? Porque es que en esos versículos bíblicos se fundamentan los que hablan de que la salvación se pierde. Entonces, referente a ese tema, porque también en otra parte del apóstol Pablo habla de cómo descuidar una salvación tan grande, de cómo perder una salvación tan grande. Entonces, esas cuestiones también pueden sustentar de que la salvación para muchos se pierde y que, aunque haya sido elegido, pues también puede ser desechado. Tal cual. Aquí el tema es, vamos a ver cómo Dios va a restaurar a Israel, cómo Dios lo va a restaurar más adelante, e incluso cómo Él va a tener cuidado incluso de mientras está separado y la historia está siendo dada a los gentiles. Eso va a ser muy bonito también. Y nos va a nosotros no, como decíamos hoy, no a separarnos, sino saber que ellos están primero que nosotros y hay que tenerles su respeto. Iris, y finalizamos. Yo solamente quería compartir pues una reflexión que nos va a ayudar a entender, digamos, en ese tema de la religión, pues también me ayuda a entender. Y es que dice, por ejemplo, cuando Dios coloca su espada de juicio sobre la cabeza de las personas y ésta se arrepiente y entonces él retira su juicio, se puede hacer la pregunta, ¿ha cambiado el parecer entonces realmente? Y aquí responde, el parecer de Dios no cambia porque Dios no cambia, las cosas cambian y cambian según su soberana voluntad, la cual ejerce por medios secundarios y actividades secundarias. Entonces ahí es como que incluso la palabra hebrea no se traducida como arrepentirse, quiere decir confortado o aliviado. Entonces ahí es como que, o sea, Dios no cambia, cambian las cosas y él pues ejerce su soberanía. Así es. Naham es el término que no es más que arrepentirse, suspirar con dolor.
y aquel que necesita ese consuelo, y ahí vemos el dolor del Señor en este sentido. Un último pensamiento para que oremos. Esto no solamente tiene que ser información. Yo creo que aquí, si hay verdaderos hijos de Dios, tendremos los verdaderos hijos de Dios que estemos entre los 40 que estamos aquí, pensar realmente, ¿será que yo estoy siendo como Saúl? ¿Será que Dios me ha dado esta posición de misionero? ¿Será que Dios me ha dado esta posición de estudiante de la Biblia, de maestro de la palabra? Y yo estoy deshonrando el nombre de Dios. No estoy siendo una ofrenda agradable al Señor y por la cual el Señor puede quitarme de esa posición. Israel tenía todas las de ganar. Y a mí me da bastante miedo hablar de esto porque desde mi propia experiencia yo digo, si yo nací en una familia cristiana, si Dios me ha permitido saber de la palabra, si Dios me ha permitido adorar al Señor, si Dios me ha permitido conocer muchas cosas, igual que ustedes, así como Él nos ha dado esos privilegios, también nos va a juzgar. Entonces, en este sentido, el corazón del cristiano tiene que temblar ante la santidad de Dios. Y tiene que decir, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Yo cómo estoy viviendo mi vida cristiana, mi vida de piedad? ¿Yo de verdad estoy dando respuesta a esa gracia que me ha transformado? ¿O estoy desperdiciando la gracia que me ha sido dada? Dios nos ayude y no tropecemos como Saúl, sino que estemos firmes en la roca. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque aún siendo la primera de 3 partes, Señor, has confortado nuestras vidas. Gracias, Señor, porque éramos un pueblo apartado, un pueblo que no merece, Señor, tu gracia. Somos personas, Señor, que te hemos fallado durante toda nuestra vida, que te hemos ofendido, Señor, y que hemos estado lejos de ti por muchas razones. Te pedimos, Señor, que hoy tú vengas a nuestras vidas y nos permitas, Señor, cambiar. Que nos permitas, Padre, demostrar ese amor. Primero, que abraza a nuestros hermanos, que no se enaltece, que no se enorgullece, que no se hace, Señor, altivo ni soberbio delante de los demás, sino ese amor, Señor, que dice, aun si mi maldición fuese el amar a mis hermanos, la asumo. Aun si mi maldición fuese darme completamente por la salvación de otros, lo haría. Señor, enséñanos ese corazón y enséñanos ese mundo de amor. Padre, nosotros queremos que nuestra comunidad cambie fundamentalmente. Nosotros queremos que World Oliver Assembly Colombia, que la Iglesia Manuel de Bogotá, Señor, sea una iglesia de verdaderos creyentes, de verdadera piedad, Señor, donde el amor sea el verdadero reconocimiento de que somos hijos y discípulos tuyos. Padre, nosotros si somos conocidos como tus discípulos por amarnos los unos a los otros, necesitamos de ese amor que cambia nuestras vidas primero. Necesitamos, Señor, de esa gracia que nos transforma. Necesitamos, Señor, y por eso te clamamos, Dios mío, que transformes nuestros corazones a tu imagen. Señor, que con desespero podamos ayunar, que con desespero podamos orar, Señor, y podamos rendir toda nuestra vida a ti, porque no queremos ser desechados como Saúl. Perdona nuestro orgullo, perdona nuestra arrogancia, perdona nuestra soberbia. Perdónanos, Señor, cuando confiamos en las obras. Perdónanos, Señor, cuando nos enorgullecemos por tener el culto, las promesas, el pacto, decir aleluya, decir amén. Permítenos, Señor, conocerte realmente y hacerte conocido. Conocer tu amor y amar como tú amas. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado. Amén. Amén.